Hola, mi nombre es Paola Montserrat Manuel Ortiz. Pertenezco a la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en el segundo semestre del grupo 201. En este video hoy voy a hablar acerca de la educación. Como siempre lo hago, es primero basándome en argumentos realmente ya calificados, que ya están sacados de internet, y después voy a explicar con mis palabras todo lo entendido. Esto para que también haya una base fundamentada acerca de lo que voy a hablar y se pueda entender lo que yo explique con mis propias palabras después. Como primera instancia tenemos la pregunta de ¿qué es la educación? Bueno, la educación, según fuentes de internet, es por educación se entiende que es el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Ahí, dentro de qué es la educación, para mí, personalmente, sí hay mucha ¿cómo podría decirlo? Hay mucha coincidencia entre lo que yo podría pensar si me preguntan en alguna ocasión qué es educación, pues podría decir eso mismo, que es la manera de enseñanza de hábitos, de conocimiento, principalmente si hablamos de algún tema en especial como la escuela o los centros educativos. Yo podría determinar qué es eso. La Ahora sí que pues la transmisión del conocimiento de una persona que ya aprendió a otra. Y si esto realmente es que va de generación en generación, también lo aplicaría en un conocimiento y en una explicación propia de mí. Es que sí va por generaciones el hecho de que de que la educación sea así. Dentro de la educación también puedo hablar que no simplemente nos enfocamos, como repetía, en centros de educación, sino que hay muchas cosas por las cuales educar. Están los valores, están las costumbres, las tradiciones, que el hecho de educar a nuestras futuras y próximas generaciones con lo que es costumbres y tradiciones es de suma importancia porque prácticamente es lo que le da vida a la sociedad. Leía hace un tiempo que sin costumbres no había una sociedad y sin sociedad no había costumbres, y es que sí, prácticamente es que es lo que engloba totalmente el hecho de crear una sociedad, es las costumbres y las tradiciones que se otorgan de generación en generación. Entonces, para mí, parte importante de qué es la educación es eso, una transmisión de conocimiento de generación en generación, siempre y cuando sea proyectada de una manera eficaz y buena. En tipos de educación encontré muchísimos tipos, pero realmente todos iban relacionados como a ciertos mmm, como a cierto núcleo específico de lo que es la educación. Por ejemplo, yo tengo educación informal. Dentro de los ejemplos que encontré de lo que es una educación informal, está que es una educación que se imparte en la familia. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente que es una educación informal en la que no tenemos que ir a algún centro de aprendizaje como la escuela, a cualquier tipo de escuela, pues es un centro de aprendizaje en donde te enseñan esto, viene directamente muy informal de la familia, de la sociedad, de la colonia donde te encuentres, del lugar donde te encuentres, prácticamente es como lo que aprendes informalmente, no de un lugar de estudio, sino de la familia, de la sociedad, del pueblo, de donde sea que es que estés habitando. Eso es. El otro ejemplo que está dentro de los tipos de educación informal es la transmisión de valores y esos hábitos de socialización. La transmisión de valores, como les decía,
Creo que a mí se me hace muy importante esta parte de que la educación informal, a pesar de que es una educación informal, es una de las educaciones más básicas y más excelsas en aprender y en transmitir. ¿Por qué? Pues porque prácticamente aquí entran los valores y los hábitos de socialización. Como lo mencionaba, el hecho de impartir valores es de suma importancia para todas las sociedades porque así se crean ciudadanos, no voy a decir que perfectos, pero ciudadanos buenos, ciudadanos que puedan eh, hacer de la sociedad algo mejor y si no van a hacer algo mejor, por lo menos no empeorarla y que se sigan transmitiendo cosas buenas y bonitas y los valores es parte de eso. Entonces, esto entra dentro de de la educación informal. Dentro de la educación formal está las iniciativas educativas sistemáticas que no son conducentes a un título. Esto, ¿como a qué se refiere o de qué habla? ¿Cómo es que con un título o algo por el estilo? Eh, bueno, pues hablábamos de que la educación formal... Eh, ¿Sí es educación formal? Sí, sí, sí. Una educación formal pues conlleva, a veces son iniciativas que no conducen a un título, pero que sí fueron estudiadas como tal en un centro de aprendizaje. Y estos puede ser ya sea la arte, la carpintería, la electricidad, la albañilería, mecánica, ese tipo de cosas que sí las tienes que estudiar, que a veces se aprenden informalmente también porque son aprendidas, no sé, de generación en generación, que tal vez tu abuelo fue mecánico y le enseñó a tu padre te enseñó a ti. Eso ya es una cadenita y es pues lo que se va transmitiendo de generación en generación, pero realmente aquí nos habla de oficios que no son verdaderamente titulados, que a veces no son meramente aceptados por una titulación como tal, que son más bien como un hobby, que los toman como un hobby, que los toman como cualquier otra cosa, pero no algo meramente formal. Es una educación formal, sí, porque la aprendes en un centro de aprendizaje, si lo deseas, y porque también conlleva eh, partes y ciclos y pues ahora sí que diferentes etapas de aprendizaje. Hay otro tipo de educación formal, que es la que prácticamente todos conocemos y que en estos casos la mayoría estamos en una educación meramente muy formal, que es una educación en un centro de, de aprendizaje. En escuelas prácticamente, eso es, en escuelas es que aprendemos este tipo de educación formal, que eso sí es es considerada demasiado, demasiado formal. Dentro de, de estos ejemplos que están en una educación formal, que se crean en un instituto de aprendizaje, está la educación preescolar, está la educación primaria, la educación secundaria, la superior y dentro de esas, yo solamente puse estas cuatro, pero ya es darse una idea de todo, no son esas cuatro, se quedan todo el aprendizaje formal que aprendes en una institución de aprendizaje, en una escuela. Digo institución de aprendizaje porque pues, es la definición que se entiende, pero bueno, como tal una escuela es a donde vas y aprendes una educación formal en donde hay maestros, hay instructores, hay guías que te están llevando día con día tu aprendizaje y que sigas conociendo más, que tu educación sea más amplia, no simplemente en un factor o como lo decía en el ejemplo anterior, que no sea simplemente en un hobby, algo así, que sea amplitud de educación, ya sea en valores, en costumbres, en todas las materias requeridas, por ejemplo, matemáticas, español, que son básicas para, ahora sí que para la comunicación y para la destreza de cada ser humano. Dentro de las educaciones puse otros cuantos ejemplos que hay dentro de una educación en un instituto de aprendizaje, que es la educación pública, está la educación privada, educación presencial y educación en línea. Puse estas porque realmente es que siempre ha habido como un poco, yo lo diría como conflicto, el hecho de que a veces se privaticen las escuelas. Yo jamás he estado en una, pero he escuchado muchas referencias acerca de que una escuela privada es mucho mejor y de que se tiene una mejor educación y un mejor aprendizaje, pero yo creo personalmente que es lo que las personas quieran aprender y lo que absorban de todos sus instructores que tienen ahí.
realmente no es como que se van obligados totalmente por el hecho de pagar, que tengan que aprender o que el aprendizaje se les grabe gratis, sin ningún tipo de esfuerzo por el simple hecho de gastar dinero. Es cada quien y eso es, pues ahora sí que de respetar la decisión de cada persona de si es que está en una escuela pública o en una escuela privada. Hay algo no triste, pero, o sea, ya hasta ahora nada más es muy melancólico el recordar la educación presencial, que volvemos, sigue siendo en un centro, bueno, en un instituto de aprendizaje, en una escuela, y es que existe la educación presencial, que es cuando nosotros asistimos a la escuela, a este instituto de aprendizaje, para tomar clases presenciales, o sea, interactuando como tal, presencial y físicamente con nuestros maestros, con nuestros compañeros, con toda la administración que hay dentro de una escuela. Hoy en día, pues con nuestra nueva modalidad, normalidad, con los nuevos alcances tan trágicos que hemos tenido como humanos en estos últimos 2 años, es que todo esto ha cambiado radicalmente y ahora tenemos que estar en clases y tener una educación por línea. Es difícil, no lo sé todavía, porque sí es complicado a veces, porque no hay una verdadera motivación real dentro del hogar. A veces estar físicamente en un instituto de aprendizaje, en una escuela, es mucho mejor motivación, pero la educación en línea sigue siendo igual de buena y se sigue impartiendo igual, y con todas las ganas que los maestros lo hacían antes. Eh, Hasta aquí voy a dejar mi parte de la explicación de qué es la educación. Espero haya servido. Realmente intenté que fuera todo muy propio. Sí, tomando obviamente conceptos base que son sacados y verídicos de internet para no alterar ningún tipo de información. Pero realmente creo que me acerqué demasiado a mi explicación, a lo que realmente es una educación y sus diferentes y diversos tipos.